Buenos días, queridos y queridas estudiantes de tercero medio. Vamos a comenzar con la cápsula de historia correspondiente a la fiesta número 11 y el nuevo contenido a trabajar corresponde a los espacios de participación no electorales, pues la fiesta anterior trabajamos la participación a través del voto o sufragio. Les habla la profesora Marlene Ríos. Esta cápsula está dirigida al curso tercero medio. El objetivo de la clase que nos reúne hoy día es poder comprender las formas de participación no electorales y cómo contribuyen al bien común a través de una representación gráfica y con una mirada de respeto a la diversidad. Recalcar esta mirada de respeto a la diversidad en el sentido de que independiente de que estemos o no de acuerdo con algún tipo de participación no electoral, debemos tratar esas situaciones en base al respeto, a la diversidad y a la tolerancia dentro de una sociedad democrática. La fecha corresponde del 31 de octubre al 4 de septiembre y es la semana 16 de trabajo pedagógico. ¿Por qué tenemos estas imágenes en el principio de nuestra cápsula? Porque vamos a ver que los espacios de participación no electorales son principalmente espacios de manifestación, de movilización, de activismo, ¿ya? Como vemos en la primera imagen que muestra una marcha con banderas que simbolizan a los pueblos originarios, ¿ya? No en exclusividad al pueblo mapuche, sino que a los pueblos originarios en general. La imagen del medio que habla sobre el movimiento Noma AFP, que busca la erradicación del sistema de AFP como previsión social en Chile a través de la consigna de una vejez digna. Y por último, la imagen sobre el inicio del estallido social y esta frase que se hizo tan popular ya de un personero del gobierno que dice en un noticiero, cabros, esto no prendió. Y luego de esa frase, días después, ocurre el estallido social y se vuelve un símbolo de la protesta. No lo olvides tener a mano todos los materiales necesarios para poder comenzar esta nueva clase. Vamos a partir definiendo cuáles son las formas de participación no electorales que existen. Claramente usted va a poder encontrar otras formas, pero estas son las más significativas. Y tenemos el activismo, la manifestación propiamente tal y el movimiento social. Cuando hablamos de activismo, se puede definir como cualquier movimiento de tipo social, político, económico, ecológico o religioso que se produce con el fin de lograr un cambio, ¿ya? Por lo tanto, el activismo tiene una gran diversidad de manifestaciones. Son grupos bien organizados y utilizan como mecanismos de acción, por ejemplo, las huelgas, las manifestaciones, el bloqueo de carreteras, las propuestas de leyes o conferencias nacionales o internacionales sobre temas específicos, entre otros. De hecho, por ejemplo, hay personas como Malala que son reconocidas por ser activistas a nivel mundial en la defensa de ciertos derechos en zonas en las cuales no son respetados. La manifestación, por otro lado, se entiende por el agrupamiento de numerosas personas en la vía pública. Por lo tanto, la manifestación no es una acción organizada, sino más bien surge de forma espontánea, producto ya de algún objetivo en común o de un mensaje más o menos definido con el fin de conseguirlo. ¿Ya? Por lo tanto, una manifestación puede ir a favor de algo, en contra de algo, pero no necesariamente significa el cambio. ¿Ya? También se pueden reunir por una reivindicación de un derecho, por la recuperación de un derecho, y las manifestaciones son una de las expresiones colectivas más populares y más importantes que poseen las personas comunes, ¿ya? En general,
es un espacio abierto en el cual uno puede manifestar su opinión de forma libre, pero siempre, siempre buscando patrones basados en el respeto. Por último, el movimiento social son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa, que de manera, y esto es lo muy importante, que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, pretenden generar un cambio social. El activismo es organizado por un grupo de personas, pero un movimiento social abarca a veces hasta fuera de los límites nacionales. ¿Ya? El movimiento social tiene dos bases fundamentales. Primero, tiene una identidad compartida por todos sus miembros y por otro lado, tiene una organización sistemática que se proyecta al futuro. Como podemos observar acá, hay tres imágenes que reflejan la diferencia entre el activismo, la manifestación y el movimiento social. La primera imagen dice: el futuro del planeta está en marcha. Uno de los principales sistemas, movimientos activistas que existen en el mundo tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con la preservación de la fauna y de la flora a nivel mundial, con la exposición de los daños medioambientales que desarrollan distintas empresas o industrias a nivel mundial. Por lo tanto, muchas organizaciones activistas no solo funcionan dentro del territorio nacional, sino que también a nivel internacional. El segundo ejemplo, la imagen del medio, habla sobre las manifestaciones y dice: el racismo es una pandemia, o el racismo es la pandemia, ¿ya? Y eso ocurre durante este periodo de pandemia por el COVID-19, con la muerte de Floyd en Estados Unidos, producto de la policía de su estado, ¿ya? ¿Por qué digo que muchas veces ocurre de forma espontánea? Porque frente a un hecho puntual, que es la muerte de este hombre de raza negra por la policía y que su muerte se produce por su condición racial, genera una ola de manifestaciones dentro de Estados Unidos que surgen producto de ese hecho. Si ese hecho no se hubiera ocurrido y no se hubiera manifestado, no hubieran surgido las manifestaciones, ¿ya? Y el movimiento social, como dijimos, es un movimiento organizado, planificado, institucionalizado. Y pongo el ejemplo del movimiento feminista porque hoy día está muy en boga, pero el feminismo lleva más de un siglo de lucha, ¿ya? Como movimiento social, siempre con imagen de mujeres que lo han representado, como Amanda Labarca, ¿ya? Como Elena Cafarena. Hoy día encontramos a las tesis, ya por lo tanto, no surge de una espontaneidad, sino que es un movimiento que viene por décadas, ya por más de un siglo, ya se podría decir, a venir a reivindicar los derechos y la lucha de las mujeres, ya. Entonces, ahí podemos diferenciar claramente el activismo de las manifestaciones y de los movimientos sociales. Ahora, ¿dónde ocurren principalmente estas manifestaciones que no tienen que ver con el voto o el sufragio? Ocurren en el espacio público. Y el espacio público es un lugar que está abierto a toda la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, no existe discriminación, ya que todos y todas pueden hacer uso de ellos. Y por lo tanto, es de propiedad estatal y de dominio y uso de la población en general, ¿ya? Entonces, el espacio público es todo el espacio de libre circulación que por lógica pertenece al Estado chileno, pero que permite la participación dentro de él de todas las personas sin distinción alguna, ¿ya? Ejemplos de espacios públicos son las calles, las plazas, pabellones municipales, deportivos, escuelas, centros hospitalarios, bibliotecas, carreteras, etc., ¿ya? Hay un sinfín de espacios públicos y van a ser en esos espacios en donde se van a desarrollar principalmente estos movimientos y manifestaciones, ¿ya? Como muestra la imagen del lado izquierdo inferior, muestra la Plaza Italia durante el periodo del estallido social como un lugar de congregación
pero también como un lugar icónico para la población de Santiago, en donde siempre frente a cualquier hecho, ya sea positivo o negativo, se reúnen en la Plaza Italia para manifestarse o festejar. Y es por eso que este punto neurálgico de Santiago se transformó en el centro de las movilizaciones durante el estallido social. Por otro lado, por ejemplo, la imagen que tiene que ver con la imagen que está al lado derecho, en el medio se podría decir, muestra cómo el urbanismo hoy en día busca modificar estos espacios públicos en favor del desarrollo, pero de un desarrollo consciente, de un desarrollo verde, ¿ya? Hay muchas ciudades en el mundo que están desarrollando los centros verdes, que es decir, donde no hay movilización, donde no hay transporte público, donde no hay autos, sino que todo de vía peatonal con el objetivo de fortalecer la actividad física y disminuir la contaminación. Ahora, existen distintas formas de resistencia pacíficas para poder manifestarse. Por ejemplo, acá tenemos el discurso público y los panfletos. El discurso público, el que emite el discurso, se presenta como una autoridad representativa, o sea, es una persona, es un líder, una líder que genera una cierta representatividad a partir de un movimiento social, de un activismo o de una manifestación, ¿ya? Y quienes reciben el mensaje, o sea, quienes escuchan este discurso, son un grupo de personas que pueden o no representar una colectividad, no necesariamente todos lo van a apoyar, muchos pueden ir solo a escuchar este discurso, pero sí en general es atrayente, ¿ya? Y este discurso va a proyectar asuntos que sean de interés público en general. Ejemplos de discursos públicos orales tenemos los debates, los foros, las conferencias, los seminarios y el discurso propiamente tal. Y la imagen que colocamos acá para representar este discurso público es una mirada al discurso 50 años después de Yo tuve un sueño de Martin Luther King, que tiene que ver con cómo Martin Luther King viene a defender el derecho de la población negra en un Estados Unidos fuertemente racial y segregacional. Por otro lado, los panfletos son muy utilizados durante las distintas manifestaciones, ¿ya? Son publicaciones de escasa extensión, es decir, tienen un mensaje directo, ¿ya? Tienen un lenguaje directo, pues buscan llegar a la población de una forma mucho más rápida y masiva, ¿ya? Su finalidad puede ser denigrar, difamar, condenar o agredir a alguien, a algo o alguna cosa, alguna empresa, alguna institución. Su uso es principalmente en el ámbito político y por eso hablamos de panfletos y no de flyers, porque ustedes podrían decir, oye, la profesora, la palabra que está utilizando, pero en verdad cuando estamos hablando de que es principalmente político, estamos hablando de un panfleto. Un flyer puede dar información sobre distintas instancias o fiestas, celebraciones, agrupaciones, etc. El panfleto tiene una relación principalmente política. Y el objetivo es propagar las ideas de forma rápida, simbólicas, ¿ya? Y aquí tenemos ejemplos como el de Chile despertó y con el símbolo del ojo, ¿ya? A partir de las personas que perdieron la visión producto del estallido social. Protesto por mi futuro y está ligado representa a una mujer, a una niña, a un adolescente que dice que se está manifestando porque quiere un futuro mejor para ella y para la sociedad. Y el Ni Una Menos, ya que ya es tan icónico hoy día en la sociedad chilena y americana, ya en el cual representa la unidad de las mujeres por la protección de nosotras. Otras formas son los símbolos en el vestuario o el rechazo al consumo de algún producto. Estos tipos de manifestaciones son muy nuevos y potentes, ¿ya? El vestuario que usamos a diario está cargado de una estructura sígnica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nosotros utilizamos a diario le entregamos nosotros una significación, ¿ya? Le entregamos un significado, le entregamos.
un sentido. Muchas veces el vestuario y los accesorios son vistos de una manera frívola. Esa persona gasta mucha plata porque siempre la veo con ropa distinta. ¿O viste los accesorios que está utilizando? Sin embargo, cada uno de esos accesorios encierra una configuración de las relaciones sociales que presenta esa persona, ¿ya? Por lo tanto, generar símbolos a través del vestuario también produce el concepto de identidad, ¿ya? Claramente, hoy día el movimiento feminista en Chile se caracteriza por el uso de pañoletas de color verde y de color morado. Las de color verde simbolizan principalmente la lucha por el aborto legal y las de color morado simbolizan la lucha feminista en general y la lucha contra el patriarcado y contra los femicidios. Por otro lado, movimientos como el No Más AFP han masificado poleras, gorros, en donde los principales participantes de este movimiento social los utilizan como símbolo del movimiento y claramente es el No Más AFP en negro y la polera amarilla. Y por otro lado, generaciones que les gusta todo lo que tiene que ver con el mundo asiático, punkis, raperos, hip hoperos, freestyle, etc., utilizan muchas veces chapitas y parches que los representan y que los colocan en sus mochilas, en sus jeans, en sus zapatillas y que de cierta forma le entregan una representan a través de estos parches y chapitas los ideales que ellos profesan y también lo relacionan con su estilo de vida al momento de vestirse. Y hoy día también se está generando el rechazo al consumo de algunos productos, ya también conocida como huelgas de productos, en que las personas de forma ya sea individual por una acción personal o de forma colectiva, se organizan para dejar de consumir un producto y afectar de cierta forma su funcionamiento en el mercado. También pueden ir en apoyo al producto, ¿ya? Hoy en día ha estado muy en boga la defensa y la lucha por este conflicto en el mercado de la leche, en el cual se ha demostrado la colusión de ciertas empresas lácteas dirigidas por Soprole en contra o versus a Column, ¿ya? Siendo que Soprole, Nestlé, por ejemplo, Watson, empresas a nivel transnacionales que funcionan en distintos países del mundo, versus Column, que es una empresa nacional propia del sur de Chile, ¿ya? Y han demostrado, por ejemplo, que Watts, Nestlé y Soprole tienen el 57% del mercado de la leche y que la mayoría de las promociones en los supermercados están relacionados a productos de esas marcas, versus Column, que es una empresa nacional muy pequeña que logra el 27%, pero que siempre está en esta competencia desleal. Muchos de sus defensores principalmente en las redes sociales, han mostrado, por ejemplo, los ingredientes de la leche, en donde la leche Soprole tiene una serie de ingredientes versus Column que dice leche fluida natural, ¿ya? Y hay algunos memes o tweets que dicen más claro imposible, aguante Column y a preferir lo mejor para nosotros. ¿Qué incentiva esto? No comprar productos Soprole ni Nestlé ni Watts y focalizarse en aumentar el consumo de productos Column. También ocurre mucho en la industria de los cosméticos y de la ropa en relación a libre de crueldad animal, ¿ya? En donde muchas veces se exhiben todos los cosméticos que testean en animales, ¿ya? Para incentivar que la población no los consuma. Hay una pintura de protesta que también es relacionada con una pintura urbana que surge en las calles, en la vía pública, en el espacio público. Este arte no solo se desarrolla con un objetivo estético, sino que también como vía para transmitir un mensaje de protesta y reivindicación. Aquí hay 3 imágenes que fueron fotografiadas de las murallas del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, que está en Santiago,
cerca del Metro Bellas Artes, en donde está empapelado de murales que surgen de forma natural por personas que buscan plasmar en las murallas su arte, que busca reivindicar ciertos derechos. Y ahí podemos ver a Gabriela Mistral, feminista, mujer importantísima, premio Nobel de la literatura, ¿ya? Que sale con esta imagen de la bandera chilena en negro y que sale con la pañoleta feminista, recordando que ella fue una mujer activista y también fue una mujer que sufrió mucho producto de su lesbianismo y que claramente en una sociedad actual hubiera sido mucho más aceptada. Otra imagen que dice cabros, esto no prendió nuevamente, quedando claramente esa frase como una de las frases icónicas del estallido social y en donde muestra el enfrentamiento entre carabineros y la población civil. Y por último, hay una imagen que de cierta forma es como la última cena, pero dice sigan luchando y aparecen distintos personajes de la historia nacional como Pedro Lemebel, como Felipe Camiroaga, el Matapacos, Gladys Marín, Salvador Allende, Violeta Parra, Gabriela Mistral, Víctor Jara, entre otros, ¿ya? Entonces, la pintura también es una forma de expresar esta protesta social. Y la literatura de resistencia, que hace referencia a hablar del individuo, de su lugar en el mundo y en particular de la lucha del individuo contra las fuerzas que en tantos ámbitos de la vida intenta desindividualizarlo. ¿Ya? O sea, la literatura de resistencia es una literatura que viene a expresar en sus letras estas luchas que sufrimos cada uno como individuo y que muchas veces se buscan como soslayar, pero en verdad siguen ahí, ¿ya? Tenemos a León Tolstoy como un clásico de la literatura de resistencia, porque durante muchos años se centró la literatura de la resistencia en la expresión de lo vivido en los sistemas totalitarios europeos. Y Tolstoy fue un novelista que expresó la situación rusa. Y tenemos, por ejemplo, Global, que es una revista que busca exponer en ella la literatura como resistencia. Ahora bien, el espacio público, la manifestación, genera personajes que han sido icónicos en el mundo y que han luchado por los derechos humanos. No siempre tenemos que ver la protesta social como una protesta violenta, como una protesta agresiva, sino por el contrario, es un espacio en donde nosotros podemos participar activamente por la defensa de los derechos, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, aquí una frase de Martin Luther King que dice, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esto en relación a la fuerte segregación social que tenía la población negra en Estados Unidos en los años 60, en donde recordemos que el año pasado vimos que, por ejemplo, no se podían sentar en los autobuses, no podían sentarse en ciertas bancas de las plazas, no podían entrar a restaurantes, etc. En la segunda imagen tenemos a Ludmila Alexeyeva, que es una mujer que también fue exiliada de la Unión Soviética, producto de la defensa férrea a los derechos humanos, y también abogó por la cantidad de expulsados políticos de la Unión Soviética producto de estar en contra del pensamiento soviético. Por lo tanto, también es una defensora férrea de los derechos humanos y de el trato a las personas. Por último, dentro de la lógica de América Latina son muy reconocidas las madres de la Plaza de Mayo y como dice Eduardo Galeano, dice, en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo Galeano con esas palabras? Nos está diciendo que estas madres, esta agrupación de madres que surge durante la dictadura ya de Videla en Argentina,
se organizan para buscar a sus hijos que fueron presos políticos y que terminaron siendo desaparecidos. Una realidad que también existe en Chile y en el cual ellas son reconocidas porque dicen muchas veces las tildaban de locas, de maniáticas, pero ellas hasta la actualidad llevan 39, más de 39 años exigiendo ya que les digan dónde están los cuerpos de sus hijos. Ellas saben que la opción más clara es que estén muertos, pero que puedan saber dónde están los cuerpos de ellos. Y como dices en la frase, no, no al olvido, no hay perdón, buscamos justicia, buscamos la verdad y podemos ver en las dos imágenes que se representan a estas mujeres. Actividad. En la pregunta número 1 vamos a ver qué entiendes por activismo y movilización y qué acciones relacionas con estos conceptos. Recordemos que el activismo tiene que ver con distintos aspectos, eh, pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser económicos, pueden ser comunicacionales, pueden ser medioambientales, etc. Entonces el activismo tiene que ver con movimientos surgidos de diferentes motivaciones que buscan generar conciencia y promover un cambio. ¿Ya? En cambio, un movimiento surge de forma espontánea, muchas veces motivados por una situación en particular que los motiva a movilizarse por un punto en común o un rechazo en común. Entonces, a partir de esta diferenciación, el activismo lo podemos relacionar con la defensa del medio ambiente, con la biopolítica, ya que son nuevos mecanismos dentro de la lógica de la política, y con, por ejemplo, los medios de comunicación al ser utilizados para desarrollar o entregar información como anónimos. Y ejemplos de movilizaciones tenemos las distintas campañas electorales o las campañas para los plebiscitos que surgen en un momento estipulado y que después dejan, o el repudio a acusados de abusos o de femicidios, como lo que ocurrió con Martín Cadenas, que producto de un fallo que no dejó conforme a la población por parte de la justicia, surgieron una serie de manifestaciones que cuando se logra el objetivo, dejan de funcionar. Espero que hayan comprendido el contenido y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Adiós.